Dame un rato. A hacer un programa que convierta un número decimal a un número binario, pero eso ya lo hicimos, creo, en la anterior clase, que yo me recuerde. Después, ¿me confirman? Creo que con ustedes hemos hecho esto de transformar de decimal a binario. Igual voy a revisar. Pasaremos cosas de examen, sí. Disculpe, ¿y cómo podríamos identificar la parte decimal de la entera de un número y decir cuántos decimales hay? Uy, eso igual podría ser una buena pregunta. A ver, ahorita vamos a resolver. Ya. Antes, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hablar un poco sobre sus programas para repasar un poco. Este voy a revisar si ya hemos hecho. No valdría la pena volver a hacerlo. Y después vamos a hacer esto, cómo podríamos hacer. Cómo podríamos identificar la parte decimal y de la parte entera y la parte entera de un número, ¿no es cierto? Y decir cuántos decimales tiene. Está interesante eso. Vamos a hacerlo. Ok. Un pequeño repaso de subprogramas. Ustedes ya saben, un subprograma es básicamente como un pseudocódigo normal, solo que es un poco más pequeño que el pseudocódigo normal. ¿Ok? Tiene instrucciones, declaraciones de variables. La única diferencia con el pseudocódigo principal es que tiene parámetros, ¿no es cierto? Eso nunca hay que olvidarse. Por aquí, por los parámetros, el procedimiento o la función también recibe parámetros, recibe datos del pseudocódigo principal, ¿ok? En este caso estoy recibiendo A y B, ¿no es cierto? Por si acaso aquí podría poner igual A, ¿no es cierto? Para decir que estoy recibiendo el dato de A, pero también podría tener otro nombre, ¿ok? Es mejor que tenga otro nombre, para no confundir. Después, lo que estaba diciendo era de que si aquí no ponemos parámetros, digamos a la llamada de procedimiento, y aquí hemos declarado que tenemos parámetros, entonces te va a dar error. Sí o sí tienes que poner los parámetros que has declarado aquí en el procedimiento, ¿ok? En este caso son dos, entonces voy a mandar dos datos, ¿no es cierto? Si aquí solo declaro un parámetro, entonces aquí solo tendría que ir uno. Y si hay dos, va a salir igual error. Después, otra cosa que podría salir mal es de que se olviden poner los parámetros al crear un procedimiento o una función. Y cuando quieran llamar ese procedimiento o función, pongan datos. Eso saldría error igual. ¿Por qué? Porque aquí estás diciendo que no recibe nada. Y aquí estás intentando enviarle dos parámetros. Entonces estaría mal, te saldría error. Ok, básicamente eso. Aquí lo que decía era de que no solo se puede enviar variables, sino también datos concretos, como el 5, ¿no es cierto? Como el 5 o como una cadena, ¿ok? Como una cadena, obviamente, pero aquí, si vas a recibir una cadena, debería ser de tipo cadena, ¿no es cierto? Eso, ¿qué más? Las funciones no se olviden, tiene la instrucción de devolver siempre. Si falta, está mal, porque la función siempre devuelve un resultado, entonces siempre tiene que tener esta instrucción de devolver. Básicamente eso, y después funciona igual que un procedimiento. Eso, muchachos, ¿qué más? Nada más de funciones. Denme un rato, voy a revisar si hicimos el ejercicio de transformar de binario a decimal, que creo que es este. Creo que sí lo hicimos, no me acuerdo. Resolver con un subprograma. Mm, sí, lo hicimos, la anterior clase. Por si acaso el video está en el Classroom, así que ahí lo pueden ver los que no saben cómo hacerlo, pero ya lo hicimos. Y ahora vamos a hacer este ejercicio que nos han propuesto que está interesante. ¿Cómo podríamos identificar la parte decimal de la entera de un número? Y decir cuántos decimales tiene. Eso está interesante. ¿Cómo podríamos hacer eso?
digamos, de 5,21, ¿no es cierto? Y nosotros creemos como resultado, deberíamos decir 2, ¿no es cierto? Porque este número tiene dos decimales, creo que a eso se refiere. Sí. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando dividimos un número, digamos 5 dividido entre 2, eh, está difícil, ¿sabes por qué? Depende del ejercicio, se va a poder hacer esto o no. Hay veces que no se van a poder hacer este ejercicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando nos sale una división y su resultado es un decimal periódico, o sea que te va a salir decimales infinitos, ¿no es cierto? Entonces no sabes cuántos números va a tener en realidad. Por ejemplo, ¿cuánto sería? 1 dividido entre 3 te da, te da como resultado 33,333333 periódicamente, creo. Y en ese caso, pues tendría infinitos decimales. Ah, en ese caso creo que no se va a poder contar cuántos decimales tiene un número. Pero si digamos divido, no sé, algo más fácil, 2 dividido entre, no mentira, 4 dividido entre 2, digamos. No, mejor 5 dividido entre 2. Y el resultado va a ser 2,5, ¿no es cierto? Y en este caso tendría un decimal. Mm, está un poco complicado este ejercicio. En este caso, ¿cómo podríamos hallar el resultado que es 1? Mm, ¿cómo podríamos hallar la parte decimal de una división? Pues tengo una idea, pero no sé, no va a servir mucho. Si digamos nosotros, en este caso, ¿no? 5 dividido entre 2, lo que nos daría es igual a 2,5. Y si hacemos 5 div de 2, aquí no es flechita, ¿no? Pues igual. Si son 5 div de 2, lo que nos saldría es 2. Cuando restemos estos dos números, o sea, 2,5 menos 2, lo que nos saldría es 0,5. La cosa es, eh, aquí solo estamos obteniendo los decimales. ¿Cómo iteramos en los decimales? Podríamos multiplicar este número 0,5. En este caso sería por 10. Y lo que nos saldría es 5. Y en este número ya aplicaríamos lo que ya sabemos de ir iterando dígito por dígito de un número, ¿no es cierto? Que era haciendo divisiones entre 10. Y ahí, mediante vayamos iterando, o sea, repitiendo esas divisiones de 10 uno por uno, iríamos contando cuántos dígitos tiene y en ese caso ya tendríamos cuántos decimales. ¿Ok? Esa sería una solución. ¿Cuál es el problema? Que esto solo va a funcionar por 10 con decimales de un dígito. ¿Ok? Si fuera 0, por ejemplo, 55, si multiplicamos por 10, te va a salir 5,55. Y eso no es lo que queremos. En realidad, para que nos salga bien, tendríamos que multiplicar por 1000. Y eso nos daría 555. ¿Cierto? El problema está en hallar por cuánto vamos a multiplicar el número que nos den.
Y eso está difícil. ¿Por qué? Porque en el caso de un número periódico, como ya les habíamos dicho, como ya les había dicho, no sabemos cuántos dígitos tiene, es infinito, ¿no es cierto? Pero eh, en otro caso que no sea periódico, tendríamos que contar cuántos decimales tiene. ¿Cómo hacemos eso? Ahorita no se me ocurre nada. ¿Cómo podemos hacer esto? Este ejercicio está complicado. Hay una forma muy fácil de hacer, pero eso no se puede hacer en pseudocódigo, sino ya en Java ya podría hacerlo. Podríamos convertir el número a cadena, básicamente. Y en cadena, ustedes saben que es una lista de caracteres, ¿no es cierto? Una lista de caracteres. ¿Ok? Y cada carácter tiene una posición en la cadena. Comienza en 0, 1, 2, 3. Entonces podríamos buscar dónde está la coma y a partir de la coma ir contando hasta el final. Pero eso con cadena se puede hacer. En pseudocódigo eso no se puede hacer porque no hay esa función que te permita entrar a la posición de una cadena. En pseudocódigo está un poco más complicado. En Java sí se puede, no es tan difícil. Sería prácticamente lo que les he dicho. Aquí, pucha, está complicado, no se me ocurre. Mm, ¿Qué pasa si... A ver, el algoritmo iría un poco por este lado. Programa, decimales. Ok, y aquí pongo inicio. Entonces tendríamos que leer un número, que en este caso sería un real. Bueno, sería leer n. Y aquí lo que tendríamos que hacer es hallar el número entero, la de la división. Bueno, tenemos que leer un número más en realidad. No, nos darían directamente el número en real. Lo que podríamos hacer para hallar su parte entera sería crear una variable entero. Y vamos a decir n div de 1, ¿no es cierto? Y eso me va a dar el mismo n, pero solo la parte entera. En este caso, si me han dado 5,5, digamos, entonces al hacer esto en entero se va a guardar en 5. Después hemos dicho que tenemos que restar. Entrar una variable que va a ser la resta, que va a ser entero menos el número que nos han dado, que es un decimal. Y aquí ya tendríamos en resta guardado solo la parte decimal, o sea, esto, ¿no es cierto? Solo la parte decimal. ¿Ok? Pero ahora el problema es contar cuántos decimales tiene. Una solución era esta, multiplicar por un múltiplo de 10, dependiendo de cuántos decimales haya. Pero si se dan cuenta, hallar los decimales es nuestro problema, entonces está complicado. Tendríamos que decir, voy a crear decimales a entero, o sea, una variable que me va a guardar estos decimales y que se van a convertir en entero, haciendo esta operación. Sería la resta ¿por qué? Pero este es el problema. Va a ser igual, obviamente esto va a ser un múltiplo de 10, ¿no es cierto? Que va a ser, en realidad sería algo así, elevado a ¿qué número? Y nos daría la parte entera y ya después tendríamos que iterar en el número. Sería mientras resta sea mayor a 0, tendríamos que hacer la división, ¿verdad? Sería que resta. Resta va a ser igual a resta dividido entre 10. ¿Ok? Y eso sería hasta llegar a 0. Y cada vez que hagamos esto, contamos. Nos vamos a crear un contador. Y cada vez vamos a ir contando de uno en uno, ¿no es cierto? Que sería el fin mientras. Y aquí tendríamos que imprimir, en este caso mostrar, eh,
el contador, que es el resultado para ver cuántos decimales tenemos, y ahí terminaría. Y programa, obviamente aquí nos falta declarar esto, su valor inicial de contador, que va a comenzar en cero. Algo así, pero si se fijan, aquí el problema es esto. No sabemos por cuánto multiplicar aquí, ¿no es cierto? Hemos dicho que si es solo un dígito, tendríamos que multiplicar por 10. Si son dos dígitos, tendríamos que multiplicar por 100. Si son tres, por 1000. ¿Ok? Ahí está el problema, en hallar eso. Está complicado. Ahorita no se me ocurre cómo hacerlo. Ah, no se me ocurre. Voy a averiguar, voy a hacer algunas pruebas. Como estamos en pseudocódigo, estamos un poco limitados por eso igual. Como ya les he dicho, en Java sí podría hacerlo, con cadenas, sería muy sencillo. Pero ahorita en pseudocódigo no podemos usar cadenas, no tenemos esas funciones que te brinda Java para manipular cadenas. En pseudocódigo no hemos llevado nada de eso. Voy a ver una forma de resolver este problema, voy a investigar. La verdad no se me ocurre cómo. Y voy a subir un video de esto, prácticamente para que vean la resolución y eso. Ahorita no se me ocurre, la verdad. Tal vez es de otra forma incluso que se deba resolver. Porque igual tendríamos que controlar cuando un número que nos dan es periódico. Tendríamos que asumir que no nos van a dar un número periódico, ¿ok? Que siempre nos van a dar un número que va a tener una cantidad limitada de decimales. Ahí sería más fácil. ¿Ok? Pero en un número periódico, ahí sí estaríamos. Tendríamos que detectar cuándo un número es periódico y decir que el resultado es infinito prácticamente. Pero a ver, voy a averiguar, muchachos. Ahorita la verdad no se me ocurre. Y les voy a subir el video. Está complicado, nunca había tenido un problema de estos, la verdad. Interesante. Ah, ¿qué más? A ver, me han hablado. De ahí, la pregunta de ejercicio dice que te dan un número, por ejemplo, y de ahí decir que tiene dos enteros y dos decimales. Está complicado ese ejercicio, la verdad a mí no se me ocurre ninguna manera de cómo hacer eso en pseudocódigo, pero se los voy a subir, voy a investigar después de esta clase cómo podemos hallar. Ahorita podría entrar a Google y buscar, ¿no es cierto? Pero no quiero perder tiempo en mi clase, quiero hacerlo eso después. Sí, como les he dicho en Java es fácil, pero pseudocódigo está complicado. A ver, voy a investigar y se los voy a enviar la resolución de eso. Yo creo que después de esta clase voy a comenzar a investigar, no tengo nada que hacer. Eh, no sé si tienen algún otro ejercicio que quieren que resuelva o alguna duda. Si no hay, pasaríamos al glosario de Java para comenzar a entrar una vez en eso. O, no sé, no les dio la práctica el INGE, una práctica el INGE para que resuelvan, por si acaso, de ahí podríamos sacar ejercicios. Ah, bueno, sí tengo la práctica. El han pasado. Mm, es esta su práctica, creo, ¿verdad? Vamos a sacar un ejercicio de aquí. A ver, voy a leer alguno. Podemos resolver alguno antes del examen. Mm,
Este ejercicio de aquí es muy parecido al que me han dicho. Bueno, no te pide lo mismo, pero es muy similar porque tenemos que transformar este número que tiene decimales a enteros. ¿Cómo haríamos esto? Tendríamos que saber cuántos decimales tiene, creo. No, creo que hay una forma más fácil. Mm, creo que sí hay una forma. Ya, creo que sí. Incluso ya creo que ya sé cómo resolver esto. Cuando nosotros dividimos, digamos aquí le voy a decir 5,5, pero lo voy a dividir entre 10, ok. Estaría más allá. El resultado sería, no, estoy mal entonces. No está complicado. Se los voy a buscar, muchachos. No, ahorita no se me ocurre nada. No va a servir lo que estaba diciendo. Este no está tan complicado. No sé si alguno quiere que resuelva algún ejercicio de esta práctica en concreto, porque yo puedo elegir uno que todos ya han resuelto, entonces no valdría la pena. Dice, ¿cómo sería un ejemplo de un ejercicio difícil? A ver, en un rato, creo que alguien me mandó un examen pasado igual. No, pero este es de otro grupo. No sé cómo serán los exámenes del INGE, pero por ejemplo aquí tengo un examen que son ejercicios un poco larguitos, ¿ok? Que te pide básicamente resolver varios problemas para un mismo problema. Por ejemplo, aquí dice leído n, entero y positivo, diga cuántos números primos hay en él, tomando sus dígitos agrupados de 1, 2, 3, 4 hasta el n consecutivos, respectivamente. Por ejemplo, este número tiene 5 dígitos. De uno dígito tenemos 3, 4, 1, 8, 2. De ellos son 3 y 2 primos, ¿no es cierto? ¿Y eso es por qué? 1, 2, 3, tomamos los dígitos agrupados. Ah, ya. Básicamente lo que te dice el ejercicio es de un número que te dan, tienes que ir agrupando sus dígitos, primero de uno en uno, luego de dos en dos, ¿no es cierto? Aquí está, de dos en dos, luego de tres en tres, luego de cuatro en cuatro, hasta llegar al mismo tamaño del número que te han dado, o sea, de cinco en cinco en este caso. Entonces lo que hay que hacer aquí es ir diciendo de estas agrupaciones cuáles son primos. Entonces, si se dan cuenta aquí, hay problemas pequeños dentro de un problema más grande. Hay un problema de cuándo un número es primo, otro problema es de agrupar, ¿no es cierto?, en una cantidad de dígitos. Y después sería, ¿qué problema más podríamos encontrar aquí? Eh, creo que nada más solo hay tres problemas. Si quieren, podríamos resolver este ejercicio que está un poco complicado. A ver, vamos a resolverlo.
nos dijo que sigamos nos dan un número 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que agruparlos de uno en uno. ¿Y cómo va a ser la agrupación? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y aquí tenemos que decir cuántos primos hay. Aquí los primos son, el 1 no se lo considera primo, el 2 se lo considera primo y el 3 se lo considera primo. Luego tenemos que hacer de 2 en 2. Entonces, sería 1, 2, creo. ¿Desde dónde? Ah, ya. Desde la derecha tenemos que comenzar a agrupar de 2 en 2. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, y eso sería. ¿Y de aquí cuáles son primos? De los que conozco que son primos aquí, no sé si el 43 creo que es primo. No estoy seguro, pero creo que ese sería el único. Después los demás no son primos. Después tendrías que agrupar de 3 en 3. Desde la derecha, ¿no es cierto? Viendo el número desde la derecha del que nos han dado. Entonces de 3 en 3 desde aquí, luego desde aquí y luego desde aquí. Entonces, primero sería 3, 4, 5, después sería 2, 4, luego sería 1, 2, 3. De aquí el único posible primo, no, no hay primos aquí. Aquí quedaría vacío. Este sí o sí es divisor de 5, este es par, entonces divisor de 2, y este es divisor de 3. 123 es divisor de 3, entonces no es primo ninguno. Y luego aquí solo tendríamos que agrupar de 4 en 4. 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4. De aquí ninguno es primo tampoco. Y al último, como ya nos toca agrupar de 5 en 5, sería el número entero, que tampoco es primo, básicamente. Entonces tendríamos que hacer esto con cualquier número que nos den. Entonces, esto está, a ver, ¿cómo haríamos? Tendríamos que iterar primero de uno en uno. Tendríamos que saber cuántos dígitos tiene n, creo, para saber hasta cuándo vamos a hacer. Aquí vamos a ir primero de uno en uno, aquí de 2 en 2, aquí de 3 en 3, de 4 en 4 y aquí de 5 en 5. Si tuviera 6, entonces cambiaría la cosa. Si tuviera 6 dígitos, entonces aumentaríamos una fila más aquí, ¿no es cierto? Y aquí sería diferente, sería 1, 2, 3, 4, y tendría que venir desde el 2, 2, 3, 4, 5, 6, y 1, 2, 3, 4, 5, y al final iría el de 6, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que saber cuántos dígitos tiene el número. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir iterando número por número, dígito por dígito, ir contando, ¿ok? Y eso se sigue con división entre 10, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, dividido entre 10, nos va a dar la división, ¿no es cierto? Y aquí abajo nos daría el cociente 1, 2, 3, 4. Y la siguiente vez lo mismo, ¿no es cierto? Pero esta vez con el cociente que hemos hallado, o sea, 1, 2, 3, 4, básicamente. Aquí el cociente nos saldría 1, 2, 3 y lo mismo después. Y así hasta un punto que este número llegue a cero, ¿no es cierto? El cociente tendría que llegar a cero. Y cada vez que hagamos estas divisiones vamos a ir contando de uno en uno. Ok, aquí vamos una vez, aquí dos, tres, cuatro. ¿Y cuántas veces hemos hecho esto? Va a ser el resultado de cuántos dígitos tiene. Ese sería un problema resuelto. Ok, el algoritmo sería más o menos programa.
se llama este programa. Secuencia. Y nos quedará el número de n. Y aquí vamos a crearnos una función. Nos conviene crearnos una función. ¿Por qué? Porque si hacemos todo en un mismo pseudocódigo, va a ser un chorizote largo al final, porque son varios problemas que tenemos que resolver. Entonces voy a decir, número dígitos va a ser una variable. Y vamos a decir que vamos a crearnos una función que se va a llamar contar dígitos. Y le mandamos el número que queremos que cuente. Ok, ahorita no tenemos resuelto esto, pero supongamos que nos va a devolver la cantidad de dígitos que tiene el número n. Ok, cuando terminamos de hacer todo el pseudocódigo, recién vamos a definir cómo se hace contar dígitos. Hasta aquí tendríamos ya cuántos dígitos tiene un número. Ahora lo que tenemos que hacer es ir iterando, ¿no es cierto? Primero de uno en uno, luego de dos en dos, luego de tres en tres, agrupando, luego de cuatro en cuatro hasta que lleguemos al número de dígitos. Para eso, tenemos que repetir una secuencia de pasos. En este caso, vamos a utilizar para, vamos a crearnos i, que va a comenzar en uno, porque vamos a ir primero de uno en uno, y después de dos en dos, y así sucesivamente. Y vamos a decir que va a ser hasta que i sea igual a número dígitos, básicamente. Y vamos a ir de uno en uno. Ah, ustedes, sí, de uno en uno. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacernos otro ciclo al parecer. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que vamos a ir a agrupar de uno en uno. Ahora, ¿cómo agrupamos? Cuando queremos, por ejemplo, en esta división de aquí, el residuo nos va a dar 5, ¿verdad? Que es su dígito de más hacia la derecha. Entonces, aquí estamos yendo de uno en uno, ¿no es cierto? Si dividiéramos por 100, nos daría 45. Si dividiéramos por 1000, aquí nos saldría 345. Y si se dan cuenta, estamos viendo la cantidad de dígitos desde la derecha de este número, ¿no es cierto? Obviamente dependiendo de entre cuánto vamos a dividir. Si dividimos entre 10, solo nos va a dar un dígito. Entre 100, dos dígitos. Entre 1000, tres dígitos. Entonces, básicamente hay que hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es hallar entre cuánto vamos a dividir. En este caso, si queremos agrupar de uno en uno, entre 10. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a crearnos una variable que se va a llamar, este se llama divisor. Va a ser igual a, si vamos a ir de grupos de uno en uno, es 10. Si vamos a ir de grupos de dos en dos, es 100. Entonces, básicamente es 10 elevado al i. ¿Por qué? Porque si i es 1, significa que vamos a agrupar de uno en uno. Entonces, 10 elevado a la 1, 10. Entonces, tendríamos que dividir entre 10. Si vamos a agrupar de 2 en 2, entonces i va a ser 2. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuánto va a ser? 10 a la 2, 100. Si vamos a hacer de 3, i va a ser 3. Entonces aquí, 10 a la 3, 1000. ¿No es cierto? Entonces, para eso nos va a ayudar este i. A ver por cuánto vamos a dividir este número, para hallar sus dígitos, sus agrupaciones en realidad. Y aquí ya tenemos que hacer otro ciclo, que va a ser las divisiones, hasta que sea 0. Si no están entendiendo, les voy a mostrar a qué me refiero. ¿Dónde está? Mm,
Aquí está. Básicamente, si se acuerdan, habíamos hecho este ejemplo. Cuando dividíamos un número entre 10, el residuo nos daba su dígito que está más hacia la derecha, ¿no es cierto? Y prácticamente, para ir recorriendo entre sus dígitos, teníamos que agarrar su cociente y volverlo a dividir entre 10. ¿Ok? En este ejercicio lo que estábamos haciendo era verificar cuántos divisores tiene. A dígitos pares que tiene, ¿ok? Pero en nuestro ejemplo lo que tenemos que hacer es contar cuántos dígitos tiene. Entonces aquí esta cajita representaría nuestro contador y cada vez que haríamos una división aumentaría en 1, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esto vamos a hacer cuando hagamos esta función, contar dígitos. Luego vamos a utilizar esto mismo ¿para qué? Para hacer las agrupaciones, ¿ok? Si queremos hacer la agrupación de 1 en 1, entonces tendríamos que dividir de 10 en 10, ¿no es cierto? Porque aquí su residuo nos va a dar solo un dígito. Y después, como les dije, si hago división entre 100, sus dígitos van a ser de 2 en 2. Aquí el residuo va a ser de 2 en 2. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir agrupando de 2 en 2 y vamos a verificar si es primo. Después, lo mismo, si quiero hacer las agrupaciones de 3, aquí sería entre 1000. Y eso ya les he explicado. Entonces, básicamente tenemos que hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es hacer las agrupaciones, ¿no es cierto? Aquí tenemos que hacer una estructura repetitiva para. Acá otra variable que hacer. J va a comenzar. No, mentira. Un mientras. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es, mientras este número sea mayor a 0, voy a hacer las divisiones. Entonces, mientras, ¿cuál es el número? N sea mayor a 0, ¿qué voy a hacer? Las divisiones. ¿Ok? Entonces, primero voy a agarrar su dígito. ¿Cómo se llama esto? Número módulo de 10, ¿no es cierto? Para hallar su dígito. Y luego, con ese dígito, tengo que preguntar si es primo o no es primo. Entonces voy a crearme una variable primo que va a almacenar el valor si n es o no es primo. En otras palabras, esta variable primo va a ser un booleano. ¿Ok? Y voy a crear una función que va a verificar si este número es primo, básicamente. Si este dígito es primo, aquí va a estar true, ¿verdad? Y si no, va a estar false. Entonces preguntamos si primo es igual a verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendría que crear un res. Sí, creo que sí. Un mensaje, ¿no es cierto? Tendría que ponerlo a este grupo. Lo que podríamos hacer es... a ver qué nos dice bien el ejercicio que quiere que le mostremos. Ya. Nos vamos a crear un mensaje. ¿Ok? ¿Qué vamos a poner? Si es de agrupaciones de 1, entonces dice de un dígito tenemos 2 puntos. Y a continuación tendrían que ir todos los dígitos que son primos en agrupaciones de 1. Pero aquí no está, bueno, aquí solo estamos hablando cuando los dígitos sean grupos de 1 en 1. ¿Qué pasa cuando van a ser de 2 en 2? Entonces aquí tendría que estar 2, ¿no es cierto? Si es de 3 en 3, igual aquí 3. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a concatenar ¿qué cosa? El i a este mensaje. ¿Por qué? Porque el i te dice de cuánto en cuánto vamos a hacer las agrupaciones. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer de 1 en 1. Después vamos a hacer de 2 en 2. Luego vamos a hacer de 3 en 3. Entonces aquí vamos a concatenar ese i respectivo cuando cuando lleguemos, digamos, cuando sea 3i, aquí va a estar 3. Cuando sea 1i, va a estar 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser mejor poner el i en vez de un mensaje concreto. Y a res, si este dígito que hemos hallado es primo, entonces res va a ser igual a res concatenado con el dígito, básicamente, si es primo. Y si no es primo, pues no hay que hacer nada. Aquí terminaría el fin. Sí. ¿Ok?
Después lo que tendríamos que hacer es hallar el nuevo número, o sea, hallar su cociente para hacer lo mismo, pero con su cociente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hallar el nuevo número, que es decir, n va a ser igual a n div de 10, básicamente. No, div de divisor. Aquí también debería ser divisor. Divisor, aquí de divisor. ¿Ok? Y esto siempre va a ir disminuyendo al n hasta un punto que va a llegar a 0. Y ahí sería todo. Fin. Mientras, básicamente, hasta aquí ya tendríamos este mensaje y lo imprimiríamos. Mostrar res. Y después, ¿qué? Aquí nos falta una estructura repetitiva más, ¿no es cierto? Ahorita, esta estructura repetitiva lo que hace es decirte de cuánto en cuánto vamos a agrupar. Vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta el número dígitos. ¿Qué me falta aquí? Creo que nada más. Aquí terminaría el fin para. Y nada más, creo. No se ve de nada. Vamos a hacer la prueba después con prueba de escritorio. Pero hasta aquí creo que no se ve nada. Después aquí sería fin programa. Ah, no, ustedes no ponen fin programa, ahí se queda. Creo las variables que he utilizado, variable n. Buscar más. Número dígitos. Una i. Dígito. Y nada más. Son de tipo entero. Después me he creado una cadena. Y luego una variable primo que es de tipo booleano. ¿Ok? Hasta ahí sería el pseudocódigo principal. Pero nos hemos creado funciones. Entonces ahora tenemos que definir las funciones. ¿Ok? Nos hemos creado contar dígito y nos hemos creado sprimo. Entonces nos vamos a crear aquí esas funciones. Obviamente las funciones siguen debajo, ¿no es cierto? Del pseudocódigo principal. Nos hemos creado una función que se llama vamos a contar dígito. Contar dígito y que recibe de parámetro un número, que va a ser de tipo entero. Inicio. Y ahora sí, ¿cómo contamos los dígitos de un número? Como les había mencionado. De esta manera, vamos a ir dividiendo el número entre 10 hasta que sea 0. Y cada división que hagamos vamos a contar 1. ¿Ok? Entonces, vamos a contar cuántas divisiones hemos hecho en realidad. Y esas son la cantidad de dígitos que tiene el número, básicamente. Entonces sería un poco similar a esto en realidad. Mientras número sea mayor a 0, este dígito no nos serviría de nada. No nos serviría de nada hallar el residuo. Solo queremos hacer las divisiones hasta que sea 0. Entonces no nos sirve esto, no nos sirve esto. Lo que nos serviría es esto. Entonces, mientras número sea mayor a 0, ¿qué vamos a hacer? Al mismo número lo vamos a dividir entre 10. Y cada vez que hagamos esto, vamos a tener un contador que va a ir contando de uno en uno, básicamente. Y mientras... Entonces, esto vamos a ir dividiendo el número de 10 en 10 hasta que sea 0. Y cada vez que hagamos la división, vamos a contar de uno en uno. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que devolver de esta función? El contador, porque es lo que devuelve la función. O sea, lo que está contando cuántos dígitos tiene este número que me ha mandado. Básicamente, entonces vamos a ir a devolver
con, eso creo que sería todo. Variables hemos utilizado la variable número, pero eso ya está creada en parámetros, sí, en los parámetros, entonces no lo tengo que crear de nuevo. Creo con de tipo entero, nada más. Esto sería el algoritmo de contar cuántos dígitos tiene un número. Creo que está bien. Sí, básicamente está bien. Esto hace lo que les he explicado, ¿no? Divisiones entre 10 hasta que el número sea cero. Y por cada división cuenten 1 al contador. Ah, lo que me falta aquí es decir que el contador va a comenzar en cero. ¿Ok? Si no habría esto, me saldría un error aquí. Porque la primera vez que quiera contar más 1, va a decir, ok, contador más 1, ¿cuánto es? Y si no existiera eso, contador no tuviera ningún valor, entonces saldría error. Después nos hemos creado la función es primo, que recibe un parámetro, que es el número que queremos verificar si es primo. En este caso igual lo voy a llamar número, que es de tipo entero. Y dejo las variables para el final, inicio. ¿Cómo se verifica si un número es primo? Eso ya lo tenemos hecho. No vale la pena hacerlo de nuevo. Creo que aquí lo tenemos. Realiza un algoritmo que verifique si un número es primo. Sería todo esto, ¿no es cierto? Este es un algoritmo que hicimos cuando estábamos haciendo la estructura para. Sería todo esto, básicamente. Ok, tenemos divisores. ¿Y qué hacía este algoritmo? Si queríamos verificar si un número era primo, teníamos que dividir desde el 1 hasta el mismo número. Y al hacer estas divisiones, teníamos que ir contando cuántos de estos residuos eran divisores del número que nos dieron, en este caso 7. ¿No es cierto? Y si al final los divisores que hemos contado es igual a 2, significa que es primo. Y si es más de 2, significa que no es primo. Básicamente eso hace. Mm, ok, entonces, esto hace todo eso, solo que aquí cambiaríamos. La respuesta ya no va a ser un mensaje como estaba en ese algoritmo, sino va a ser un booleano. Si divisores es igual a 2, significa que el número solo tiene 2 divisores y eso significa que es primo. Entonces, true. Y si no, si tiene más de 2, vendría aquí y diría falso. Básicamente, nos faltaría hacer devolver el resultado. Devolver respuesta. Y eso sería todo. Aquí pondríamos fin función. Y aquí pongo las variables que he creado. Variables, divisores. Después un cont. Después un residuo. Divisores ya puse. Solo tengo estos de tipo entero. Y tengo uno que es respuesta. Tipo booleano. Básicamente. ¿Y qué más? Creo que eso sería todo. Ya nos hemos creado la función es primo. Nos hemos creado la función. ¿Dónde está la otra función? Contar dígitos. Y básicamente eso sería todo para resolver este problema. Puta, puta, hijo de puta, puta, Bien, puta, 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 puta. en un rato. ¿Era él? No me acuerdo. Por favor, muchachos, no me interrumpan porque si no los voy a sacar. ¿Ok? Estoy grabando la clase, así que después puedo ver quién ha sido y para la próxima ya no lo voy a aceptar en la reunión. Bueno, ya no importa. A ver.
Bueno, estábamos en que, bueno, básicamente solo era esto el pseudocódigo de ese ejercicio. Llegaría a ser, aquí hemos visto un poco de funciones y eso. Ah, quería leer los mensajes. Creo que hay preguntas. No sé qué ejercicios van a entrar exactamente al examen, pero este es un ejercicio muy bueno para un examen. Es larguito, el que acabo de resolver. Y de este estilo serían. Seguro les va a pedir en su examen que usen funciones o de subprogramas. Entonces, no sé. Este sí sería un buen candidato. En realidad es una pregunta de examen pasado, pero no de su grupo, sino de los industriales. Sería más o menos así. Después de su práctica, que me mandó a sus compañeros, la verdad de su práctica, son ejercicios no muy largos. O tal vez podría entrar. Este de la serie Fibonacci. Hacer la serie Fibonacci no es muy largo, es muy cortito. Pero hasta encontrar un número primo de 3 dígitos. No, este está muy fácil, no voy a entrar uno de este estilo. Este, el que no pude responder es, no sé, voy a ver ahorita cómo podría hacerlo. Tampoco creo, no creo que sea muy difícil de hacerlo. Yo creo que el ejercicio de examen va a ser más o menos como lo que habíamos visto de este examen pasado, que son como que muchos problemas agrupados en uno, ¿ok? Más o menos así sería el examen. No sé si va a haber teóricas, no sé si los dices de teóricas, pero si hubiera teóricas sería del estilo cómo funciona una estructura repetitiva para que expliques, te diría, y que des un ejemplo. Después, diferencias entre variables locales y globales. Esa podría ser una pregunta de examen, igual teórica. Después, no sé. Mm, pero no sé si meten en realidad elige teóricas. En los otros grupos de computación sí han estado metiendo ejercicio, preguntas teóricas, pero no sé de los la verdad. No tengo idea. Eso, muchachos. No sé, se los voy a averiguar este ejercicio. Se los voy a hacer un video de cómo resolver eso de contar cuántos decimales tiene un número. Ahorita no se me ocurre, la verdad, cómo podríamos hacer. Pero voy a ver, voy a investigar y se los mando. Ya la siguiente clase, bueno, mi plan era esta clase y entrar un poco a Java, pero hemos repasado un ejercicio. Y eso, muchachos, dudas. Nos falta 20 minutos. No sé si quieren que hagamos un ejercicio de práctica. Podríamos, hay hartos ejercicios que te piden hacer Fibonacci, creo, he visto hace rato. No sé si son los primeros ejercicios. Podríamos generar la serie Fibonacci, pero es algo ya muy fácil. Yo creo que eso ya podrían generarlo ustedes. Sería prácticamente, a ver, mejor lo vemos. La serie Fibonacci sería la siguiente: 1, 2, 3, 5, 8, 13, más 13, 21. ¿Sí? Después 21 más 13 sería
No, está mal. 5, 8 más 3, 3, ya está bien. 3 más 8, sí, estaba bien, 21. Y después 34, aquí sería 55. Y sucesivamente. ¿Cuál es la lógica de la serie Fibonacci? La serie de Fibonacci siempre comienza con 0 y 1, ¿ok? Siempre. ¿Y cómo hallamos el siguiente número? 0 más 1, 1. El siguiente número, 1 más 1, 2. El siguiente número, 1 más 2, 3. El siguiente número, 2 más 3, 5. El siguiente número, 3 más 5, 8. ¿No es cierto? Y así sucesivamente vamos sumando hasta donde queramos. Entonces, tendríamos que, digamos que aquí tenemos un puntero. Vamos a decir que el 0 va a comenzar con, este puntero se va a llamar A, digamos. ¿Ok? Y este puntero de aquí que está apuntando al 1 se va a llamar B. Entonces, para hallar el nuevo número, tendríamos que sumar A más B. Tendríamos que sumar A más B y nos va a dar 1. Y luego los punteros irán recorriendo poco a poco. ¿No es cierto? Ahora A va a ser 1 y B también va a ser 1. 1 más 1, 2. Luego recorreríamos los punteros. Y aquí también. 1 más 2, 3. ¿No es cierto? Recorreríamos básicamente. ¿No es cierto? Entonces vamos a ir como que teniendo dos punteros que van a ir sumándose poco a poco hasta el número que queramos. ¿Ok? Eso en realidad los punteros llegarán a ser una variable simple, normal, una variable donde vamos a ir almacenando números. Entonces, para el Fibonacci, programa sería, la serie Fibonacci es infinita, ¿ok? Entonces podríamos generar hasta el infinito, pero normalmente te piden hasta un límite. Por ejemplo, aquí en la práctica he visto que desarrollar la serie Fibonacci hasta encontrar un número primo de 3 dígitos. Eso sería mientras el número que hemos hallado sea, esto está complicado, ¿qué podríamos preguntar aquí? Un número de 3 dígitos, los números de 3 dígitos son a partir del 100. Si el número que me han dado es primo, primero que nada, mejor me creo una variable primo nomás, y eh, este número es mayor que 100, o sea que es de 3 dígitos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la serie Fibonacci. ¿Cómo generamos la serie Fibonacci? Vamos a crear un puntero que va a ser A, que va a comenzar en 0, y un puntero que va a ser B, que va a comenzar en 1, básicamente. Y vamos a tener una N que va a ser 1 igual, ¿no es cierto? 0 más 1, 1, ¿ok? Entonces aquí adentro, N va a ser igual a, bueno, básicamente, aquí no tendría que ser 1, sería 0, porque aquí recién calcularíamos eso. A más B, sería una serie, y tendríamos que mostrar N, básicamente. Y listo. Aquí tendríamos que mostrar igual el A, ¿no es cierto? Para que salga bien. Mostrar el B. Y aquí ya estamos, ¿no es cierto? Sí. Ah, no, aquí tenemos que decir que primo va a ser igual a la función es primo, ¿verdad? Que nos hemos creado. Y le vamos a mandar N. ¿Ok? Al principio va a ser 0 y entonces 0 no es primo. Entonces va a... Bueno, básicamente esto tendría que ser falso entonces.
Mientras el número no sea primo y sea menor de 100, entonces va a ser esto, básicamente. Y mientras... Nada más, creo que eso sería todo para este algoritmo. Entonces lo que estamos haciendo es decir que A va a comenzar en 0, B va a comenzar en 1, ambos los estamos mostrando, ¿no? Y N va a comenzar en 0. ¿Ok? Luego preguntamos si N es primo. Bueno, no, esto tendría que estar dentro en realidad. No, no nos sirve de nada preguntar afuera. ¿No es cierto? Entonces aquí nos vamos a crear la variable primo, que va a comenzar con falso. Básicamente, y aquí tenemos que decir primo va a ser igual a x primo de n. Entonces, esta variable siempre se va a actualizar, ¿no es cierto? Algunas veces va a ser falsa y algunas veces van a ser verdad. Y esto se va a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que pasemos 100 y el primer número que sea primo, aquí ya no se va a cumplir, entonces va a salir. Entonces, hasta ese punto ya hemos generado toda la serie Fibonacci, mostrando de uno en uno, básicamente. Y eso. Pero este ejercicio no va a ser, es muy corto como para que entre a un examen. Después, ¿qué más me ha quedado? Entero, nada más. Me queda un booleano. Y eso, básicamente. Sí, nada más. Eso sería todo. Esa es la serie Fibonacci, básicamente. Si queremos que nos genere la serie Fibonacci hasta un número que le digamos, o sea, mientras sea menor ese número, entonces tendríamos que leer un número. Tendríamos que leer, bueno, sería diferente esto. Vamos a hacer lo mismo, pero en otra parte. Si queremos que genere una serie Fibonacci hasta un número que nos dé el usuario, entonces tendríamos que leer y decir, eh, leer límite, digamos. Y aquí solo decir, mientras n sea menor al límite, generar. Pues chao, porque ya no queremos saber si es primo o no, ya no nos interesa. Pues básicamente sería eso, generar serie Fibonacci. No existiría esto. Y, ¿qué más me he creado aquí? A un entero límite. Nada más. Es el pseudocódigo más básico para hacer un Fibonacci. Eso, muchachos. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? Esta práctica me lo mandó uno de sus compañeros. Pensé que todos lo tenían, no sé. Uno de sus compañeros me dijo que se los mande a Classroom. Si quieren se los puedo postear, pero creo que debería estar en el módulo, en otro caso. Ah, sí, ya había publicado uno de sus compañeros. Ah, no, mentira, ¿qué es esto? Ah, aquí hay un examen pasado. Acaba de compartir alguien en el Classroom. A ver, se los voy a publicar esta práctica en el Classroom. Y ahorita me acaban de mandar un examen pasado. Ya, entonces lo que voy a hacer es
Voy a resolver este examen, obviamente ya no nos da tiempo, pero voy a subir un video de este examen, más esa consulta que me hicieron que no puedo resolver ahorita de los decimales. Entonces, voy a subir video de este examen que publicó en Classroom, resuelto, y ese ejercicio, y lo voy a pasar a práctica. Bueno, no sé, me ha pasado. Tal vez no es de esta gestión tampoco, ¿no? Entonces, pero igual se los voy a pasar por si acaso. Y eso creo que sería todo por esta clase, muchachos. ¿Tienen dudas para su examen? ¿Más dudas? Ah, y voy a ver quién ha sido ese Wii. Pero eso es después de la clase. Tengo que ver la grabación. A ver si los paso. Ah, creo que es de otra gestión esta práctica. No es de esta. Pensé que era esta. Mm, eso, muchachos. En este examen el Inge no puso nada de teoría. Pero no sé cómo hará su examen, la verdad. No sé si habilitará algún formulario para que llenen o simplemente les dará las preguntas y les pedirá que manden fotos, no sé. Porque en otros grupos lo que ha hecho la otra docente ha sido hacer un formulario. Y había teoría y los ejercicios prácticos era mandar una foto, subir un archivo al Moodle y enviar eso, básicamente, pero no sé. Cada docente ve a su manera. Pero este examen que me han pasado, creo que no se puede hacer, creo que es de segundo parcial en realidad. Sí, es de segundo parcial, esto se hace ya con un lenguaje de programación, no se puede hacer con pseudocódigo. Te pide que hagas, bueno, te pide manejar cadenas y eso se lleva en segundo parcial normalmente. No, además no es de esta materia, con razones de computación uno dice. Y obvio, en computación uno llevan otro lenguaje, no llevan Java, llevan Visual Basic y ahí sí ya se puede hacer estas cosas. Pero el primer ejercicio, texto, verifica que este debería estar correctamente escrito. No, sí, no se puede ni hacer el primer ejercicio en pseudocódigo. Esto es de segundo parcial, esto no se puede hacer. No les va a dar un ejercicio similar así. No, tampoco les va a servir para el segundo parcial. Ustedes llevan Java, pero bueno, para sus otros grupos habrá posteado, no sé. Eso, muchachos. Más dudas. Tenemos 5 minutos más.